Un saludo, gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera. Te hago una invitación, si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo debajo del video, encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la caja de comentarios puedes dejar todas tus preguntas, opiniones acerca de este curso o si deseas que realice un curso en particular, déjame saber cuál te gustaría. También apóyame con un like si es de tu interés este contenido y nos puedes seguir en Twitter, Instagram y Facebook, nos encuentras como tu zona favorita. En una clase anterior ya hemos visto la creación de subtítulos y vamos a ver en esta clase otra forma, ya sería con un workspace, un espacio de trabajo el cual nos asigna Premiere Pro CC 2021 y también vamos a estar importando un punto SRT que serían subtítulos desde otra plataforma. Por eso te pido que te quedes hasta el final. Vamos a nuestra máquina virtual. Acá tenemos un pequeño clip, lo arrastramos a la línea del tiempo. Veamos de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Barrera. Ahí lo tenemos. Para activar esta nueva función, basta con ir a ventana, espacios de trabajo, si lo tienes en inglés sería en workspace, y acá está, subtítulos. La otra forma sería directamente ir a la pestaña subtítulos, la cual tenemos acá. Cuando la elegimos, inmediatamente se preparan los paneles que vamos a estar utilizando y acá ya vemos una nueva interfaz, la cual nos presenta crear una nueva pista de subtítulos o importar subtítulos. Esto de importar lo vamos a hacer más adelante. Por el momento vamos a crear una nueva pista de subtítulos. Acá el formato lo dejamos por defecto. Acá en estilo nos presenta ninguno porque todavía no tenemos, vamos a crearlo también y damos en aceptar. Paso siguiente, en el más vamos a añadir un nuevo segmento de subtítulo. Damos un clic y acá ya vemos que podemos escribir. Acá también lo vemos reflejado en el panel de programa, ya en el clip. Y lo más importante es que estamos viendo en la línea del tiempo que se nos ha generado una pista independiente. Ya no es como en versiones anteriores que teníamos que arrastrar directamente el subtítulo y colocarlo acá arriba de cada clip. Ya no, hay una pista independiente. Súper bueno esto porque ya vamos a tener más capacidad de moverlos, de ajustarlos sin tener miedo que se pierdan de pronto. Acá bastaría con dar doble clic y vemos que se nos activan las funciones en los gráficos esenciales. La letra vamos a cambiarla por una Arial Black. También acá podríamos darle el tamaño de la letra. Acá ya vemos funciones como dejar todo en mayúscula, colocarle cursiva, colocarle un subrayado. Vemos varias funciones también que ustedes ya conocen. En este panel es donde vamos a mover donde queremos que se coloque el subtítulo. Ahí lo estamos viendo que cambia su posición, basta con darle clic. Si queremos en la izquierda, en la derecha, en el centro o en la parte inferior o superior, vamos a dejarla donde estaba. También acá podríamos mover eje X y eje Y
para acomodarlo según nuestras necesidades. Si no nos parece como está, podríamos ajustarla como quisiéramos. Bueno, acá podríamos darle un relleno a la letra, lo vamos a dejar así. Acá vamos a elegir el tipo de color que va a llevar la letra. También podríamos colocar una sombra, la cual ya está activa. Y ahora vamos a guardar este estilo. ¿Y esto para qué? Para utilizarlo ya en nuevos segmentos de subtítulos. Acá donde dice estilo de pista, basta con desplegar y crear estilo. Si ustedes recuerdan, cuando dimos crear nueva pista de subtítulos, nos aparecía que no había ninguno. Acá vamos a crear uno. Acá nos pide un nombre. Puede ser el que tiene estilo de texto 1. Damos en aceptar. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Y cuando vayamos a agregar un nuevo segmento de subtítulos, ya todos los cambios, la configuración ya queda preestablecida y automáticamente se colocará a cada segmento. Así que vamos a hacer cuadrar completamente. A ver. Acá lo estamos viendo en pantalla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Espero se encuentren muy bien. Bueno, acá podríamos dar un enter y continuar con una segunda línea, o podríamos también anexar otro subtítulo. Yo aconsejo dejarlo en una sola línea e ir ajustando completamente para que sea más factible. Ya depende como desees. Y acá ya si quisiéramos agregar otro, damos en el más, un nuevo segmento de subtítulo, y si vemos ha tomado directamente la misma apariencia de el estilo que hemos configurado previamente. Vemos que está con la letra Arial Black, y para comprobarlo damos clic en este segundo segmento. Acá estamos viendo que adoptó completamente el estilo que hemos guardado previamente. Acá bastaría con ir acomodando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre. Ahí estaría bien. Bueno, acá ya le agregaríamos lo que falta. Basta con dar doble clic. Espero se encuentren muy bien. Es ya lo dejaríamos hasta ahí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Barrera. Bueno, ahí estaría. Eso ya lo acomodan ustedes según como vayan viendo cada métrica. Vamos a ver la otra forma de cómo vamos ya a traer un punto SRT sin necesidad de estar escribiendo, sino directamente que vaya una traducción de lo que vamos hablando y ya se nos presente en un texto como tal. Para esto vamos a nuestro canal de YouTube. Y elegimos, ejemplo, el video que queremos colocar en los subtítulos. Cuando queremos llevar este video directamente para Instagram, para Facebook o para otra plataforma, ya lo vamos a hacer de esta forma porque va a ser muy factible. Si ustedes saben, YouTube tiene subtítulos. Vamos a ver.
Acá ingresamos al video primero, luego elegimos subtítulos y acá vemos que por defecto YouTube nos coloca estos dos idiomas. Español automático, este lo coloca YouTube, y este también podríamos colocarlo nosotros dando en añadir idioma. Así que esta es la ventaja que vamos a tener. ¿Cuál? Vamos a darle duplicar y editar. Y acá en un TXT se nos presenta completamente todo lo que estamos hablando en el video. Acá sí lo vemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Déjenme decirle, esto no es una traducción perfecta, así que nosotros vamos a tener que hacer algunos arreglos. Vamos a seleccionar todo el texto con clic derecho, seleccionar todo, clic derecho nuevamente y copiar. Vamos a abrir un bloc de notas, digitamos Notepad y acá podríamos pegar absolutamente todo lo que tiene el video. Así que nosotros iríamos escuchando el video y acá modificando si encontramos algún tipo de error. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Barrero. Lo vamos a dejar hasta acá. Mi nombre es. Copiaríamos. Vamos a Premiere. Y acá podríamos dejarlo directamente en una sola línea. Y eliminaríamos este. Basta contraer completamente, arrastramos de una punta con la tecla Shift hasta acá. Así que lo más aconsejable es irlo acomodando poco a poco. Y ahí lo tendríamos. Nosotros ya podríamos crear un punto SRT y traerlo, y al inicio no haríamos crear una nueva pista de subtítulos, sino importar un archivo de subtítulos. Sería así de fácil. También nosotros acá podríamos buscar una frase en particular la cual estemos nombrando en nuestro video, y así podemos resaltarla completamente o también censurarla, puesto que no en todas las regiones se habla el mismo dialecto, puede ser una ofensa en otro país. Así que acá escribimos la palabra y podríamos reemplazarlo. Pero no todo termina acá. ¿Qué otra cosa vamos a poder hacer? Vamos al mismo bloc de notas, damos control E, clic derecho, copiar, nos vamos para nuestro navegador, vamos a abrir el Google Translate, pegaríamos todo el texto y acá cambiaríamos de español a inglés. Bastaría con seleccionar todo y acá vamos a abrir otro bloc de notas y bastaría con pegar esta traducción en inglés. De esa forma también vamos a poder tener nuestros subtítulos en inglés. Vamos a copiar esta parte. Hello, how are you? Welcome to your favorite area. I hope you are very well. My name is, hasta acá.
Nos vamos a Premiere y esta traducción ya quedaría directamente en inglés. Con estos pasos tan sencillos vamos también a poder llegar a más usuarios en las diferentes plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, Twitch y cualquier plataforma que sea de video. Bueno, y acá ahora la parte de exportar los subtítulos también junto con el clip. Para esto vamos a Archivo, Exportar, Medios, y acá en la casilla de subtítulos vamos a elegir que no queremos grabar los subtítulos en el video. ¿Esto qué quiere decir? Como lo explicaba en la clase de subtítulo pasada, si nosotros elegimos esta opción, los subtítulos van a estar anexos directamente al video. No vamos a poder tener esa decisión si queremos colocar subtítulos o no. Así que nosotros vamos a elegir esta segunda opción, que es crear archivos sidecar. Y también acá podríamos decidir cuál es el formato. Dejamos este archivo de subtítulos tal cual como está. Velocidad 25 fotogramas, vamos a pasarlo a 30. Y vamos a hacer una exportación para que veas cuál sería el proceso y qué es lo que se nos va a generar. Vamos a darle una ruta. Puede ser en el escritorio. Esto simplemente es a modo de ejemplo. Vamos a dejarlo en una carpeta nueva. Subtítulos. Lo dejamos tal cual como está. Damos clic en guardar. Y vamos a darle exportar. Vamos al escritorio, acá en la carpeta subtítulos, y acá estamos viendo que se nos ha creado también un CRT, que es el archivo de subtítulos. Así que ya en los reproductores, como lo es VLC, podríamos elegir también si queremos colocarle los subtítulos o no. Gracias por acompañarme en esta clase, espero haya sido de tu agrado. También te pido que compartas este contenido en tus diferentes grupos como WhatsApp, Telegram, Signal, Discord. Suscríbete al canal si aún no lo estás y que tengas un excelente día.